hoy vamos a continuar nuestra serie de la vida de David. No va a ser una serie larga, tal vez se encierre hoy, mas si usted perdió el mensaje del domingo, usted puede escucharlo por la internet. Y Dios a veces habla ciertas cosas. Fue un mensaje con muchos comentarios de cómo Dios usó ese mensaje en la vida de las familias. Y hoy queremos continuar en el capítulo 17 de 1 Samuel, la famosa batalla entre David y Goliat. Y nosotros vamos a leer y comentar en la medida que vamos leyendo, así como lo hicimos en los otros dos capítulos. Y en ese capítulo, nosotros, como es una guerra entre filisteos y israelitas, ustedes me van a ayudar en la lectura haciendo los sonidos de guerra. Vamos a hacer de esta forma. Aquí vamos a dividir al medio del auditorio, en la línea de división. Bien, aquí todas las personas de este lado, inclusive las personas de la galería, todos ustedes son filisteos. ¿Está bien? Y el filisteo tiene un grito de guerra. Inclusive tú ves, a veces ustedes ven los conflictos que hay entre los filisteos y los que viven en Israel, todavía en esta época, en los 5 lugares del litoral del Mediterráneo, y aún 3 de ellos hoy están en los dominios de los palestinos, y hasta hoy usted ve el mismo grito de guerra y las mismas armas. La funda que es utilizada, tan parecida con las guerras de hace 2000 años. Claro, luchando contra armas muy modernas de los israelitas. Y el grito de guerra de ellos era así. ¿Ya, filisteos? Parece un bando de pavos. Y el grito de guerra de los israelitas. Microfonía todavía. Estamos con problemas con el sonido todavía. El grito de guerra de los israelitas es home. Sonido de guerra. Entonces, cuando yo hable la palabra filisteo y cuando yo hable Israel o israelita, y vamos. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Socó, pueblo de Judá, acamparon en Esfedamín. Usted habló en tierras extrañas. Aquí son nombres de lugares que inclusive existen hasta hoy. Existen. Si usted quiere ver, cuando vaya para Israel, puede ver esos lugares. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Primera gran lección. En San Mateo, capítulo 10, versículo 22, dice: bendecidos ustedes si son perseguidos por mi nombre. Cuando usted se alineó con Jesús, cuando usted entregó su vida al Señor Jesús para Él ser su Señor y Salvador de su vida, yo no sé si se olvidaron de hablarles, de decirles que usted estaba tornándose enemigo de Satanás. Usted puede no haber reconocido, mas Él reconoció. Y yo creo que inclusive en el acto de bautismo es cuando Satanás sabe que tú eres su enemigo declarado del reino de Él. Y por eso Jesús, ya sabiendo de eso,
colocó bien claro que en esta vida sus seguidores, ¿quién es seguidor de Jesús? Usted va a tener tribulación, va a tener guerra, porque el mundo yace en las manos del maligno. Por en cuanto Él es el príncipe de este mundo y a Él no le gustan las personas del contra. Usted es su enemigo y por eso usted va a tener batallas y luchas y guerras en su vida. Ya considere eso como parte normal. Siempre va a haber preconcepto contra usted. Va a haber fuerzas del mal contra usted. De vez en cuando usted va a tener un espacio de tiempo como tenemos ahora, más puede contar que eso no va a durar porque Satanás te odia, acaso no lo sepas. Y el problema es que cuando estamos en guerra, hay un valle entre las dos fuerzas. Y es el valle desconocido. ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? Satanás quiere quitarte tu empleo y darle a otro. Va a haber muerte, va a haber enfermedad, va a haber problemas de relaciones. Satanás vino para robar, matar y destruir sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos entonces? Estamos aquí. Entonces va a haber guerra. Usted tiene que entender que va a haber guerra. Por eso tenemos que prepararnos para esa guerra espiritual. Y Dios dice que nuestras armas no son iguales como las armas de los hombres. Nuestras armas son armas espirituales. Es así que se destruye el dominio de Satanás. Satanás está tentando mantener su mundo, su dominio, su reino, que el hombre le entregó en el jardín de Edén. Y la misión de Jesús es quitarle ese reino. El mundo va a ser retirado del diablo y nosotros estamos en ese proceso y como ejército de Jesús precisamos quitarle más almas y en cuantos más, mejor. Más va a haber guerra en nuestras vidas. Se acostumbre con eso. La vida no va a ser fácil. Déjenme darles un ejemplo. Trump, gusten o no de él, eso independiente. Mas él entró y unos 20 años atrás, por algún motivo, él entendió que aborto era un pecado contra Dios. Y a partir de ahí, él cambió de opinión. Y él realmente decidió que él precisaba luchar contra el aborto. Porque los Estados Unidos, a partir del 78, cuando fue aprobado la ley del aborto, ya murieron más de 50 millones de niños, mitad de la población de la nación. La mayoría mujeres y de las mujeres negras en su mayoría. ¿Dónde están las feministas ahora para defender la vida de las mujeres? No, ¿por qué? Porque son del mal. La cuestión es que son del mal. No tienen nada a ver con racional, con sociedad, con psicología. Es malo. Nunca en la historia americana la economía estuvo tan bien. Hay 3 millones de empleo en exceso que no hay gente para llenar esas vagas. Por eso es que hoy fueron más, 2 brasileños más para allá, para intentar coger un trabajo porque está sobrando empleo allá. La media debería estar aplaudiendo para ese presidente que nunca estuvo mejor, mas no. ¿Saben por qué? Porque él tocó en una de las leyes de Satanás. Él tocó en uno de los principios de Satanás, pues él vino para matar y quiere destruir vidas. Él no quiere que las personas tengan vida. Satanás también estaba acercando a la iglesia americana, apretándola, así como estaba siendo apretado aquí en el Brasil. De repente viene un hombre que es pro iglesia, pro familia y antiaborto. Y por eso ese odio de la media y del mundo contra él, por más que él haga milagros. Odian independientes si usted gusta o no. Estoy diciendo que cuando la persona intenta colocar principios de Dios en su vida,
precisa defender esas cosas en la sociedad, él va a ser enemigo del diablo. Así como usted que va a su empresa y usted quiere trabajar como Dios manda, con honestidad, sin corrupción, trabajar con eficiencia, las personas te van a condenar. Hay jefes inclusive que te colocan en la calle. Yo sé de personas que fueron despedidas simplemente porque no participaron de los esquemas de corrupción dentro de la empresa. Yo estaba conversando el otro día con Raif, que pretende salir como vereador. Yo le digo, más dentro va a haber guerra. ¿Sabe por qué? Porque tú intentar colocar cosas de Dios ahí dentro, va a haber guerra. Por eso que está habiendo guerra contra Bolsonaro. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior estaba viniendo cercando. Usted no imagina las leyes que ya estaban tramitando en el Congreso para apretar a la iglesia, colocar impuestos sobre la iglesia. Y de repente viene alguien que es pro iglesia, pro familia, cuya esposa es una santa sierva del Señor. Un hombre que todo día tiene pastores orando por él, con él, y él ora. Satanás no le gusta eso. Por eso es que usted ve que en el mundo entero, palo encima de Bolsonaro. Sin razón. Sin razón. ¿Por qué? Porque Satanás entiende por tras de eso que Bolsonaro favorece a la iglesia del Señor Jesucristo. Él va a facilitar aquello. En cuanto él sea presidente, él va a evitar leyes que tenten acorralar a la iglesia o amordazar a la iglesia. Por eso, y como creyentes, nosotros tenemos que entender, esas son las cosas que tenemos que ver cuando votamos por un político. ¿Qué es lo que él dice de Dios? ¿Cuál es su postura? O de él o de ella al respecto de la iglesia. Porque en esta vida, en cuanto Jesús no vuelva para poner un fin en Satanás, vamos a tener guerra. ¿Y quiénes son los soldados? Y soldado lleva bala. Por eso que de vez en cuando uno cae, uno muere. Pero las victorias también son muchas. Continuando nuestra lectura. Versículo 4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Y uy, ¿qué pasó? ¿Durmieron? Salió del campamento filisteo un hombre guerrero cuyo nombre era Goliat de Gath, y tenía una estatura de casi 3 metros de altura. Solo para que los niños se den cuenta de ese tamaño, de los 3 metros de altura. ¿Cuál es tu altura? 1,80 m. Raif tiene 1,80 m. Él tenía 3 metros. Entonces vamos a colocar 20 centímetros aquí encima y más 1 metro. Entonces esa es la altura de Goliat. Entonces si él estuviese aquí, él sería más alto que yo encima del palco. Gracias. Era un monstruo. Y no era así alto, más que son delgados, más no, él era inmenso. Él era ancho, fuerte. ¿Cómo que yo sé? Porque él llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba, aquellas placas que eran unidas por hilos de bronce, que pesaban 150 kilos. O sea, un saco y medio de cemento en el tórax. Entonces era un monstruo. Y no para ahí. También traía polainas de bronce que le protegían las piernas. Eso es lo que yo quería cuando juego bola con algunos amigos aquí de la iglesia, unas polainas de bronce. Y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, solo harto. Y la punta de fierro que pesaba casi 7 kilos.
Si él te diese con una lanza de esas, él no te hacía un hueco con eso, no, te destrozaba. Quedaba solamente una mancha de aceite en el piso. Y todavía tenía un escudero adelante de él. Ahí Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Miren, continuando, versículo 10. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Vean. Goliat aquí es el análogo a Satanás. Uno de los secretos de Satanás y de sus guerras contra ustedes es que quiere que tú entres en su esquema de guerra. David no hizo eso, por eso que él venció. Él intentó jalarlo y jalar a Israel para su esquema. ¿Y cuál es su esquema? Uno de ellos es, y él lo usa con mucha eficacia en la iglesia, él intenta aislarte de las otras personas. Ustedes ya vieron esas películas del África donde hay ese grupo de gacelas huyendo y hay un leopardo y un león corriendo atrás. ¿Cuál es la gacela que muere? Aquella que queda atrás, aquella que no consigue mantenerse en la unión del grupo. En cuanto estén unidos, ahí está la fuerza. Años atrás yo fui a ver un juego en el Olímpico de las chicas brasileñas contra las mexicanas. Poco después de las Olimpiadas ya había una gran rivalidad. Y en medio del juego el árbitro apitó y ahí no concordaron. Y hubo una pelea y ahí no había amazonenses, solo mexicanos, pocos mexicanos. Y ahí en un instante yo vi algo impresionante. Los mexicanos hicieron una rueda, los técnicos eran bastante fuertes, sabían pelear. Hicieron una rueda alrededor y sabían que nadie conseguía llegar a ellas. Y las personas intentando dar patadas, botando cosas, queriendo pegarles, mas no consiguieron dominar a los mexicanos y eran unos 25 apenas, todos juntos. Y ustedes también, cuando ustedes se queden en la unión de la iglesia, es difícil que Satanás te venza, mas él va a tentar aislarte. ¿Cómo? Tú, muchacha, más o menos bonita, linda. Aparece aquel muchacho, wow, es ese. Esa es respuesta del Señor. Y ustedes comienzan a enamorar y su corazón late más fuerte, ustedes se enamoran y de repente Él te dice, yo quiero mañana conversar contigo y tú crees que va a traerte una alianza. No, Él te va a traer una pésima noticia que quiere terminar contigo. Ay, viene con esa conversación, es que yo me siento tu hermano. No hay solamente ser tu amigo, él ya está pensando en otras cosas, la verdad, esa misma conversación. Y ya está de ojo en otra chica. Y esa hora en la noche tú ya lo ves sentado con otra chica. Y ahí surge esa amargura, esa rabia dentro de ti. Y ahí Satanás te dice, y todo el mundo te está mirando. Todo el mundo está viendo. No vayas hoy día a los jóvenes y ahí tú te quedas en casa y comienzas a aislarte. Ahí Satanás manda a su hermano, otro Can, que comienza a enamorarte. ¿Cuántas y cuántas jóvenes yo conozco que hoy no andan más con el Señor? Porque se aislaron del ejército del Señor, se separaron.
Satanás tenta hacer eso. Es una palabra de un hermano. Y no se olvide siempre, ustedes tienen que recordar, colóquese en su cabeza, cualquier uno de nosotros puede hablar por el diablo. Pedro habló, como que tú no lo puedes hacer, yo no soy mejor que Pedro. Y Satanás a veces coloca las palabras en nuestra boca precisamente para herir a la otra persona, para que la otra persona se sienta mal. Y Satanás sabe quién es muy sensible a palabras. Y te va a mandar esas palabras especiales, aquellos chismes, aquellas palabras que te van a herir para aislarte. Es lo que él quiere hacer, aislarte. Por tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión que no importa lo que suceda. Yo no voy a salir de la iglesia, voy a mantenerme firme, yo me voy a quedar. Yo voy a estar aquí siempre. Porque Satanás tienta aislarte. Deme un hombre. En esa búsqueda de héroe, la verdad, él quería aislar a una persona porque mano a mano él iba a destruir a cualquier uno que se enfrente a él. Y él sabía de eso. Y tú no eres más fuerte que Satanás. Solito, si nos quedamos solos, él nos destruye. Continuando nuestra lectura. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y vean, él hizo eso durante 40 días, dice la Biblia. Él gritaba con ellos 40 días diciendo, venga, solo uno a pelear conmigo. A Israel comenzó a temer. Eso es lo que vamos a ver de aquí a poco. David, todo el mundo se espantó y temieron mucho. Ahí entra la historia de David. Más antes de eso, vamos a pensar lo siguiente. Veamos. La Biblia dice que Satanás es un león que ruge buscando a quien destruir. El león que ruge es un león viejo que no tiene más dientes, cuyas uñas ya no tienen no tienen todo aquel, que no son como las garras de un león joven. Entonces, lo que hace un león viejo es rugir para meterle miedo a las presas, para ellas correr en otra dirección y correr y caer en las garras y la boca de un león joven. Y ahí que ellos son muertos y de ahí a poco aparece el león viejo que come lo que sobre. Ahí la Biblia dice que Satanás es un león que ruge, ya perdió los dientes en la cruz del Calvario, no tiene más poderes. Lo único que él hace es meter miedo. Él tienta amedrontarte, coloca eso en tu cabeza, es miedo. Él quiere asustarte, quiere crear pánico. Y él lo hace 40 días seguidos y él cría en su cabeza un hábito. Él cría un hábito de miedo. Tú te tornas una persona miedosa, de pánico, ansiosa. Voy a hablar eso un poco con las mujeres. Está sucediendo mucho aquí en nuestra iglesia. Amigos, cuando viene aquel primer pensamiento malo, no permita que él se quede en su cabeza y usted comienza a tener aquel miedo. Y 40 días, de aquí a 40 días, usted ya se convierte en una persona ansiosa, de pánico. Usted no deje que ese pensamiento errado se mantenga en su cerebro. Colóquelo para afuera. Usted tiene que citar los versículos en la cara del diablo que dicen que usted es mayor que aquel que está en el mundo, que no hay poder que pueda contra ti. Tienes que citar, existen muchos y muchos versículos que te pueden ayudar. No puedes dejar que Satanás se apodere de tu cabeza 40 días dentro de tu cabeza, que no te meta miedo, porque si no, él crea en ti un hábito de eso. Y de ahí tú te tornas una persona temerosa, una persona con pánico, una persona depresible. Algunos tipos de depresión son solo pensamientos.
No son hormonas, son pensamientos que tú permites que se queden ahí, que Satanás repita durante 40 días. Por eso, cuidado con sus pensamientos. No permita que esos pensamientos estén rodando en tu cabeza, escuchando susurros del enemigo. Y escuchando Saúl, esas palabras, todo Israel se consternó y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá, que tenía ¿cuántos hijos? Tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Ya hablamos la semana pasada porque David pensaba que era despreciado por sus hermanos. Él parecía hijo de irlandés porque tenía cabello rojo. Y nosotros vimos que vemos aquí que su padre ya es anciano. David tenía unos 16, 17 años y su padre ya era anciano. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. ¿Se acuerdan de Eliab? En el capítulo 16, el bonito, el alto, que Samuel pensó, ciertamente ese aquí va a ser el rey que está a mi frente. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Adinadab, el tercero Samá, y David era el más joven. Esos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor, solía ir a donde estaba Saúl. Para regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. ¿Se acuerdan por qué él iba y voltaba, iba y volvía de Saúl para cuidar de las ovejas de su padre? ¿Por qué él hacía eso? Porque en el capítulo 16, la Biblia dice que cuando entró ese demonio en Saúl contrató a David para que le toque la arpa. Y toda vez que le daba esa crisis, David, que vivía cerca, corría al palacio para tocar su arpa hasta que el demonio se vaya. Y cuando Saúl estaba mejor, él ya se iba. Por eso es que Saúl ni sabía quién era, porque lo veía solamente cuando estaba en crisis, cuando estaba agitado con ese demonio. Entonces él iba y volvía de Saúl para cuidar de las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas durante 40 días. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Olha só. Y eso es lo que Satanás hace. Tenta convencerte con la misma mentira de mañana y de tarde. Tú eres feo, tú eres feo. Y no hay ni la segunda parte de la música que dice, pero yo te amo. Solamente la primera parte. Eres feo, nadie te va a querer, no tienes chance. Eres un cero, no eres nadie, eres un cero a la izquierda. No vas a conseguir. Te acusa día y noche. Durante 40 días se presentó el filisteo por la mañana y por la tarde. Algunos sobrevivientes. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. En la verdad estaban combatiendo con miedo. No habían ni lanzado una flecha. Estaban peleando con miedo y a veces nuestro miedo es nuestro mayor enemigo. Miedo de lo que puede suceder, miedo de lo que no va a suceder. Y 98% de nuestros miedos nunca van a suceder. Son mentiras de Satanás. Y hay una parte de nuestro cerebro, en nuestro córtex prefrontal,
que intenta regular esos miedos irreales. Pero cuando tú escuchas tanto una mentira día y noche, se desregula ese capacitor, se desregula ese sensor y tú comienzas a creer en las mentiras de Satanás. Por eso es que Dios dice que tú tienes que someter a Jesús todos tus pensamientos, todos, debajo del control de Jesús. La palabra habló, está hablado. Sus emociones son mentiras. Si la palabra dijo, está dicho. Y si las palabras van contra sus emociones, entonces esas palabras son mentiras. No las siga. Al día siguiente, David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones. Entonces, es importante, si usted va a hacer un viaje, tiene que tener cuidado con quién deja sus ovejas pequeñas. Tiene que ser algo de confianza y ni siempre las personas que usted deja son de confianza. Puede ser su mamá que no cuida bien. Usted tiene que saber con quién deja sus hijos. Eso es importante. Usted tiene un grupo de amistad, no dé para cualquiera. Cuando usted viaje, deje con alguien de confianza. Eso es importante, que usted tenga un cuidado a largo plazo en todos los momentos. Cuando usted sale de vacaciones y precisa ausentarse. Entonces él se levantó de madrugada y llevó unas provisiones y se los puso en camino. Su papá le había dicho que vaya deprisa. Él corrió por lo menos 20 kilómetros de la casa de él, de donde él vivía, hasta el valle de Elá. Y él salió de madrugada y llegó a la hora del ocaso, cuando los soldados ya estaban saliendo. Entonces, 20 kilómetros con 30 kilos en la espalda, el muchacho andó bastante. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Ay, siempre usted piensa así, hoy va a ser diferente, mas usted es derrotada por el miedo. Ahí tú dices así, hoy yo no voy a ser vencido por la pornografía, hoy yo no voy a caer en esa deshonestidad. Y vuelve la misma tristeza al final del día. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos y ver si estaban bien. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo del Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo escuchó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Ahí no había juju, escapaban. Algunos decían, ¿cómo es que un hombre pone un ejército en pánico? Y decían unos a los otros, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Eso me interesaría. Yo creo que colocaría mi vida en riesgo para me liberar de los impuestos. Ahí David no entendía nada de impuestos. Él era apenas un pastor. Él se interesó en la hija. Mira aquí. Saúl estaba colocando a su hija a disposición para todos. Para los jóvenes, los que tienen dinero, para los pobres, para el ganancioso. Estaba haciendo una gran propaganda. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? En este tiempo los filisteos ya murieron. Ese aquí es el cementerio de los filisteos, aquí en el medio. ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Amigos,
David estaba correcto E não mudou y nada. no Nosso cambió Deus é nada. ontem, hoje Es e el para mismo sempre. Dios de ayer, hoy y siempre. É o mesmo Deus, Es é o el mesmo mismo Deus Dios dele, é o de nosso ellos, Deus. es nuestro Dios. ¿Quién Quem es é ese Quem é esse que para viene a afrontar el ejército de Dios? En 1 Juan, versículo 4, Diz assim, aquele que está em nós é capítulo maior do que 4, aquele que está versículo no mundo. 14. Aquele Dice que que está em Dios es nós, mayor, o Espírito de Deus que el está em nós é espíritu maior que do está o en espírito nosotros es do mayor que el Satanás está no espíritu mundo. que está Nós temos que crer en nisso. Nós Satanás. temos que viver No isso. tenemos que creer en Pensar eso, tenemos que isso. pensar. É Eso isso que es tem lo que que rodar na tiene nossa que estar cabeça siempre en nuestra dia e cabeza, noite. de día y de noche. O povo lhe repetiu aquela mesma palavra. El pueblo le repitió lo Dizendo, mismo. assim, Al assim, que lo assim, mate, le repitieron, se se le fará dará la de recompensa matar os judeus. anunciada. Ouvindo Eliab, Eliabe, el seu irmão hermano mais velho, mayor de falar David, lo àqueles oyó homens, hablar con los acendeu-se a hombres sua ira contra y se Davi, puso disse, "Por que furioso con desceste él. Le aqui? E reclamó, com quem você ¿qué has deixou aquelas venido a poucas hacer ovelhas lá aquí? no deserto? ¿Con quién has dejado Bem esas conheço a tua pocas ovejas en el presunção desierto? Yo e a te tua conozco, maldade. eres un Teu atrevido y coração malintencionado. desceste só para Seguro que espiar has a venido guerra, para ver la só para ver a batalla. guerra. Ustedes se Lembra acuerdan aquela de esa expressão expresión de hace de unos 10 décadas años atrás, atrás, ela é loura, de ella es gringa, ela é loura. es bonita, pero no tiene mucha cabeza aquí dentro. Yo llegué a la conclusión que Eliab, el hermano Ele é louro. de David, es gringo. ¿Cómo tú sabes de eso, pastor? ¿Sabías? No, pero miran, en primer lugar que él era alto y bonito. Y burro. Él era gringo. Me disculpen ustedes, gringas. Mas la mayoría de ustedes son falsas gringas. Vocês são realmente Son inteligentes. Y ahora, ¿qué dice? Eu gosto Dice dessa David. conversa aqui porque Y a você mí me vê gusta bem esta como é que é a conversación conversa porque em usted casa ve quando cómo es la alguém- discusión en casa. Aí Ayer Davi, David "O que eu dice, fiz agora?" ¿y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Sabe por que ¿Sabes eu por acho qué? que Yo o creo que Eliabe Eliab era meio un poco burro, bastante burro? porque Eliab en Eliabe, esa nessa época época, ya já sabia sabía que que Davi David ia iba a ser ser el o próximo próximo rey. Caramba, Caramba, si yo supiera que mi hermano va a ser el próximo rey, que va a poder colocar en la cárcel o ahorcarme, yo lo iba a tratar de la mejor manera. Entendeu? El tipo era burro mismo, Louro. gringo, bonito, alto y burro. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Como antes. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, Não, perdão. E disse Davi a Saúl, nadie tiene "Não por qué desfaleça o desanimarse a coração de causa ninguém de por ese causa desse filisteo. filisteu. Yo mismo iré a pelear contra él. Ah, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Mírelo pues la tontera que dice Saúl aquí. Paren para pensar. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que ir viendo cuáles son las cosas cerradas. Y Saúl también era burro, yo creo que él también era gringo. Era alto, bonito y burro. No sabía obedecer. Miren aquí. Él dice, tú no puedes luchar porque tú eres muy joven. Y este hombre lucha desde joven. Sí, ¿desde cuándo comenzó a luchar? Desde joven, cuando él era joven. ¿Y David qué era? Era joven. Entonces, si David iba a luchar, tiene que comenzar a luchar ahora porque él es joven. No es después de tener cabellos blancos que usted va a hacer ministerio. Es cuando tú eres joven. Cuando tú no piensas mucho, tú crees que el ejército contrata. ¿Cuál es la edad que usted va al ejército? 18 años. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes, al joven le dices,
entra a la floresta y comienzas a disparar. Mas si estás disparando de ese lado, también estás disparando del otro lado. Mas el joven no piensa en eso, ¿no? Ahí ve la sangre en su pecho y dice, oye, ¿por qué será que morí? No existe mejor guerrero que un joven, porque el más viejo tiene más miedo. Él ya sabe lo que es una bala, lo que es una flecha, lo que es un dardo. Y el joven no. El joven nunca vio eso. David, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida, desde su juventud. David le respondió en el versículo 34, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, un oso, viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Gente, mi opinión puede estar errada, pero yo creo que el partido político que controló el Brasil durante 12 años perdió el poder porque ellos enfrentaron el ejército del Dios vivo. Ellos hablaron muy mal de la Biblia y de los seguidores de Jesús. Hablaron muy mal. Y contra el ejército del Señor tú no hablas. Contra el supremo ungido del Señor tú no hablas sin darte mal. Puedes ir hasta la prisión. Por eso. Por eso que David sabía que ese hombre iba al suelo, iba a la lona, porque él había afrontado el ejército del Dios vivo. Nosotros tenemos esa seguridad. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Miren, pues, el cobarde. Va. Ella estaba con tanto miedo que mismo si David muriese, iban a aceptar ser esclavos de los filisteos. Él solo quería que acabase la guerra. No importaba cómo iba a acabar. El miedo había tomado todo su coraje. Entonces luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura y intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón. Entonces sea único. Haga lo que usted puede. Use sus talentos necesarios para guerrear. Entonces tomó su bastón en su mano y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Es una onda en la cual va rodando para dar impulso. Y botó la piedra y ustedes ya están muriendo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho rubio y buen mozo con desprecio, le dijo, o sea, Goliat era feo por ser David de buena apariencia. Ya vieron cuando hay una chica muy bonita en los jóvenes, aquella que no fue muy bendecida, porque hay unas que son bendecidas de cuerpo y no de cara, y otras que son bendecidas de cara y no de cuerpo. Ahí, cuando lo ve, dice, ella se cree lo máximo, ahí está sobrada.
Y así Goliat se quedó molesto porque David era bonito y él era feo. ¿Para quién que las niñas le iban a ver? Y le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, y añadió. Vemos que ya está llegando el final de la batalla. Ya hay filisteos huyendo. Y David dice, y le dice a David, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, esa es la última respuesta, presten atención. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. David es radical, es un hombre de coraje. Amigos, cuando ustedes se enfrenten al diablo, no vengan con debilidad. Es igual que el que trabaja con hierro, tiene que cogerlo con fuerza. Y ahí cuando no vayas con pena. Si es que vas a evangelizar, tienes que ir con todo tu coraje. Si tú vas a tu sala en la escuela, va con todo tu coraje. No vayas con miedo o vas a llevar algún castigo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Inclusive los israelitas no entendían quién era su Dios. Inclusive dice, toda esa congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza. Pues la batalla es del Señor. Diga conmigo, la batalla es del Señor. Tú eres apenas un soldado. La batalla es del Señor. A veces nosotros pensamos que la batalla es nuestra. Para nuestras batallas nosotros solamente precisamos cómo reaccionar porque Dios está con nosotros. En esa batalla Dios quería llamar a David para el estilo de lucha que él sabía. Él quería mano a mano con espada y David en oración con Dios entendió que si fuese espada a espada contra Goliat, él iba a morir, porque ese era el tipo de lucha que él luchaba bien, era su fuerte. Y David, por la gracia de Dios, tuvo otra idea, la idea de guerra moderna, drones a distancia, donde la espada no puede alcanzarlo y la lanza no llega. Amigos, nuestra mayor lucha, teniendo todo ese poder de Dios, 2 Corintios, versículo 3, dice, nuestras armas no son armas carnales, son armas espirituales para destruir principados y potestades. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 17, él habla de esas armas. Y nosotros tenemos que usarlas. Hoy de mañana, una hermana que venía a la iglesia, que venía al seminario, de repente el seminario, de repente el diablo la atacó. Entró un asaltante en el ómnibus y anunció el asalto. Y hoy el brasilero fue tomado, no 40 días, más año y año y año y año, de forma que todo brasilero tiene miedo de ser asaltado y ya van sacando el celular y el dinero para entregárselos. ¿No es verdad? Y el gobierno no ha permitido que nos defendamos. Y los asaltantes saben de eso y están atemorizando al pueblo.
Y el gobierno no tiene el coraje de colocar un soldado de civil en cada ómnibus. Es solo matar 3 asaltantes que en la hora que todo el mundo está dando celular, ahí le cae un tiro. Bastan 3 muertos y se acaban los asaltos en Manaus. Yo tengo una persona que trabaja conmigo que ya fue asaltado 3 veces en 2 meses. Llevaron todo su salario. Yo ya estoy desafiando a los diputados. Tú que me estás escuchando, tú que conoces diputados, tú precisas colocar seguridad en los ómnibus civiles, vestidos de civil. El asaltante no va a saber si es que hay un policía. Así acabaron con los secuestros en los diferentes, igual que los americanos que mató desde el fondo de la iglesia a un tipo que estaba armado. Buenos atiradores. ¿Acaso usted sea bandido y está aquí en la iglesia? Solo avisando. En todos nuestros cultos nosotros tenemos personas armadas aquí. Y son buenos tiradores. Solo para que usted tenga tranquilidad. De cualquier manera, no sería una buena ley. No precisa colocar en todos los ómnibus. Basta colocar en uno y otro. Basta matar a 3 bandidos que los asaltos acaban. Y si tú estás en ese ómnibus cuando eso suceda, porque es lo que debe suceder después de esa sugestión brillante que acabé de dar, ahí lo evangeliza. Cuando esté muriendo, usted lo evangeliza para que acepte a Cristo, para que no vaya al infierno. Pero esa nuestra hermana no tenía arma, no tenía ni un policial. Y el tipo anunció el asalto en el ómnibus cuando ella estaba viniendo al seminario y las personas escondiendo su dinero, colocando su dinero debajo del pie, eso que se hacen. ¿Cuántos aquí ya fueron asaltados en ómnibus? Miren, pues, el mundo entero ve al Brasil y se ríen, no creen que eso suceda. Mas eso es verdad. Y ella comenzó a orar, Señor, Señor, no dejes que me asalten. No dejes que me asalten, por favor. Y de repente, de la nada, el tipo con el arma dice así, yo no voy a asaltar ese ómnibus más aquí, porque aquí hay una sierva del Señor, y se bajó del ómnibus. Ese es nuestro Dios. Y si el gobierno no te da arma, use las armas del Señor. Lea después las armas que Él te da y la oración es una de ellas. Yo ya estoy orando desde la semana pasada contra el coronavirus aquí en Manaus. No voy a orar después que ya llegó y después que mató mucha gente. Yo estoy orando para que no cojan ni uno de ustedes ese virus. Yo espero que ustedes también estén orando para Dios proteger esta ciudad con las armas que Él nos ha dado. En cuanto al filisteo, avanzó para acercarse de David y enfrentarse con él. También este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. No entendieron. Ya murió el filisteo. Lo hirió de muerto con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Y lo hirió y lo mató. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Miren pues ustedes que quieren vencer a sus gigantes, tienen que ser radical. David no sabía si en ese momento si el gigante estaba muerto o estaba desmayado. Por eso que corrió y le cortó la cabeza, porque si el gigante se levantaba, no iba a tener cabeza para saber dónde él estaba.
Y si por acaso lo vea, David no iba a tener cuerpo para hacer cualquier cosa, porque estaba decepado. Cabeza en un lugar y el cuerpo en el otro. Amigos, para vencer, para que nosotros venzamos nuestros gigantes, tenemos que ser radicales. Si tu gigante es pornografía, es muy fácil. Acabe con su celular y su computador. Y ahí, como yo voy a trabajar, no sé más. Yo sé que tú vas a agradar a Dios y Él te va a dar poder de generar riqueza sin celular y sin computador, como muchos otros hombres aquí que tienen celulares que solamente hacen llamada. Amigos, tienen que ser radicales, si no el gigante se va a reerguer y lo va a vencer de nuevo. Muchas veces nosotros dejamos siempre un puente que nos conecta al pasado. ¿Acaso nosotros queremos volver? Así como una niña que se enamora y se da cuenta que esa persona no es para ella. Y ella acaba con esa relación, Más aún tiene el número de él en el celular, tiene sus fotos. Por si acaso. Y ella va a volver y no va a andar con Dios. Usted tiene que sacar de su celular, tiene que sacarlo de su agenda, igual que una pareja hace 2, 3 años estaban casados ya ese tiempo, y en cuanto el hombre estaba adulterando con una mujer de su empresa. Y cuando él fue descubierto, él se arrepintió. Yo desconfío de ese arrepentimiento. Y él se arrepintió. Yo quiero resolver esa situación, quiero ver cómo resuelve esa situación, que yo estoy arrepentido. Y yo estaba en mi gabinete y él pidió ayuda. Ahí yo le pregunté, y ella era bonita, ella es más bonita que tu mujer. Deja ver, tú tienes una foto de ella ahí. Ahí él cogió la foto de su celular y ahí yo le dije, son bandido, canalla, sinvergüenza, tú no estás arrepentido ni nada. Si tú estuvieses realmente arrepentido, ya lo hubieras quitado de tu celular, ya hubieras apagado las fotos, todo. Que Dios te dé el castigo que mereces. Un día de esos, cuando vea un accidente y usted vea solamente una mancha en la pista, usted se va a acordar de quién es esa mancha, de la persona. ¿De qué persona es esa mancha? El arrepentimiento exige que usted sea radical. Si usted va a vencer a su gigante, tiene que ser radical. Usted no puede hacer poco a poco, siempre dejando un puente que lo lleve al pasado. Usted tiene que ser radical. Y así, cuando David tuvo esa victoria, la Biblia dice que cuando los israelitas vieron la gran victoria de él sobre Goliat, todos ellos se incentivaron y atacaron con valentía y acabaron con el ejército de los filisteos. Se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón, todo el camino desde Ecrón, y se llevaron todas las cosas que tenían en el campamento. Y eso prueba que aquel dictado que dice que una gaviota no hace el verano, él hace, eso es mentira, él hace sí, cuando él tiene el poder de Dios. Un hombre que es temeroso de Dios, llamado Sergio Moro, cambió la corrupción aquí en el Brasil. Usted puede cambiar su empresa, sí. Usted puede cambiar su familia. Cuando usted tiene el poder de Dios, recuerda que la Biblia dice que Dios se apoderó de la vida de David. Y cuando tú tienes el poder de Dios en tu vida, tú cambias, sí, tú cambias la sociedad, tú cambias una ciudad, tú cambias una comunidad, tú cambias un país. Y es eso lo que Dios quiere. Yo no sé hoy en la noche cuáles son sus gigantes, pero yo sé que ellos pueden ser vencidos. Yo no sé si su gigante es el dinero, ganancia, si es miedo, inmoralidad, orgullo, si es su lengua, su rabia, si son sus emociones, si es depresión, deshonestidad, relaciones, si es droga, pornografía, si es homosexualidad
o si eso es amor o pereza, no sé cuál es su gigante, mas tú sabes y Dios también lo sabe. Y si tú no destruyes a su gigante, Él te destruirá. Y hoy en la noche quiere Dios que tú destruyas su gigante. Dios quiere apoderarse de ti. Él quiere que seas radical y que destruyas ese gigante para que vivas una vida libre de la esclavitud. Para que vivas una vida totalmente limpia ante el Señor para poder servirlo con toda fuerza, energía, sin ese terror y el miedo que ese gigante te da. Vamos a bajar nuestras cabezas. Yo no sé cuáles son sus gigantes, mas Dios sabe. Y Dios quiere poner fin a esos gigantes hoy día en la noche. ¿Cómo vas a vencer? Dios te va a dar la forma. Dios le dio a David la inteligencia y la capacidad de no luchar de la misma forma que lo hace el enemigo, más de distanciarse y de luchar de lejos, estilo drone, con una piedra y una onda, y así destruyó al gigante que se le enfrentaba. Que Dios te dé una forma, precisas clamar a Dios, mi Dios, yo quiero vencer ese gigante que me destruye, que me causa tristeza, que me da pánico. Yo quiero, Señor, acabar con ese gigante. Haré lo que sea necesario. Tal vez tú precisas buscar un buen consejero que te va a ayudar a armar esa guerra contra el enemigo y tú precisas obedecer. Precisas hacer lo que es pasado para ti para destruir ese gigante. Mas Dios quiere que lo destruyas, porque si no, tú nunca serás libre. Padre querido, en tu presencia te pedimos hoy en noche el desenlace de muchas batallas entre tu pueblo esta noche. Tú sabes cuáles son los gigantes de nuestras vidas, aquellos que aún están vivos, que están amenazándonos, que nos están haciendo temer, que nos están incapacitando. Y nosotros, Señor, sabemos por tu propia palabra que tú quieres que tengamos victorias, que tu espíritu que se apoderó de nosotros es mayor que el espíritu de aquel nuestro gigante y que nosotros podemos vencerlo. Pero Padre, nosotros precisamos tener la sabiduría para combatirlo, para que seamos radicales y librarnos y destruirlo. Padre, yo te pido hoy en noche que nos des ese impulso en el Espíritu, sobre todo aquellas personas que quieren matar esos gigantes y que eso suceda, que puedan prevalecer contra esos gigantes y enemigos que son también tus enemigos. Y como buenos soldados, como David, que podamos ser radicales y exterminar esos gigantes en nuestras vidas. Y vernos una vez más totalmente libres, o tal vez por la primera vez totalmente libres en tu presencia, para servirte, para alabarte y engrandecer tu nombre, Señor. Es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Hoy, esta semana y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.